Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y si me permiten, yo preferiría introducir el estudio de hoy enfatizando las decisiones por encima de la teología. Y no se trata de que no me guste la teología, porque de hecho me encanta la teología. Sin embargo, en el contexto de vivir por la palabra de Dios, creo que las decisiones que tomamos basadas en la autoridad de la Biblia son más importantes que nuestra teología. Déjame explicártelo mejor. Como hemos estado viendo, la Biblia constantemente nos muestra cómo tener relaciones saludables con Dios y con los hombres. Y para tener relaciones saludables es necesario tomar buenas decisiones. Decisiones que estén fundamentadas en la autoridad que tiene la Biblia para mostrarnos cómo relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Es por esta razón que creo que las decisiones correctas, centradas en salvar y hacer crecer relaciones, son más importantes que una teología correcta. Si analizamos la historia de la iglesia después de los apóstoles, nos damos cuenta que en su afán de fundamentar su teología en la autoridad de las Escrituras, tergiversaron su relación con Dios, llevándolos a forzar, imponer y perseguir a su prójimo en nombre de la teología correcta. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué tan correcta puede ser una teología si la tengo que imponer? Comencemos. Creo que es necesario comenzar diciendo que el objetivo de interpretar la Biblia no es hacer teología, sino conocer a Dios para poder relacionarnos con Él. Sin embargo, una teología correcta con respecto a Dios nos va a permitir crecer en nuestro conocimiento de Él y por consiguiente tener una mejor relación con Él. Ahora, si por casualidad no lo sabes y te estás preguntando qué es teología, la teología es el estudio sistemático de la naturaleza de Dios y, si lo vemos más ampliamente, de las creencias religiosas. El problema de muchos cristianos y muchas iglesias es que ponen la teología y sus conclusiones o sus conclusiones teológicas por encima de las relaciones humanas, y eso es una teología errada. La verdadera teología está fundamentada en el carácter de Dios y por lo tanto no se impone, no se fuerza, no manipula la conciencia del que la recibe, sino que más bien le otorga libertad para aceptar aquel que es el objetivo de su estudio. Y quizás esto que acabo de decir esté resonando en tus oídos porque siempre has escuchado decir que la teología se fundamenta en la palabra de Dios. Y es cierto, pero digamos que hay algo más. Si tú, cuando dices palabra de Dios, te refieres solo a las Escrituras como una compilación de libros y cartas de los profetas y apóstoles, te diría que tienes solo la mitad, porque tú puedes sacar de ellas ideas teológicas, pero no verdadera teología. Juan 1:1 introduce a aquel que completa la palabra escrita de los profetas y apóstoles, y esa persona es llamada el Verbo, pero que en griego es la palabra logos y significa la palabra. Y según sigue diciendo Juan, esta palabra existía desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Y luego añade que esta palabra es también la vida y la luz. Y finalmente, esta palabra se hace carne y habita entre nosotros, llena de gracia y verdad. Y nosotros la conocimos como el Hijo unigénito de Dios. Es solamente Jesús, la palabra misma de Dios hecha carne, quien fundamenta la verdadera teología. Una idea teológica sin pasar por el lente de Jesús, por mucho que haya sido extraída de las Escrituras, carece de gracia y verdad. Y por lo tanto, solamente sirve para lastimar y destruir las relaciones que Jesús mismo vino a restaurar. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has experimentado el daño que ocasiona una idea teológica que carece de Jesús o, lo que es lo mismo, de verdad y gracia? ¿Conoces a alguna persona que renunció a la iglesia por ideas teológicas fundamentadas en las Escrituras, pero que carecían de verdad y gracia? Lee Juan 14:6 y Juan 17:17. ¿Por qué no podemos separar a Jesús y las Escrituras para sacar verdades teológicas? Lee Nehemías 13:15 al 25. ¿Crees que este es un ejemplo de una teología fundada en las Escrituras, pero que carece de Jesús o, de lo que es lo mismo, verdad y gracia? Es bien importante que cuando interpretemos la Biblia no separemos la palabra escrita de Dios por los profetas y apóstoles de la palabra de Dios hecha carne en la persona de Jesucristo.
Ambas tienen que ser coherentes y coincidir en su revelación de Dios. De lo contrario, lo más probable es que terminemos con una teología fría y carente de gracia, a pesar de que haya sido extraída de las Escrituras. Otro de los riesgos que tomamos al no filtrar nuestra teología por el lente de Jesús es sacar de las Escrituras creencias y doctrinas que enfatizan lo que el hombre hace y no lo que Dios hizo. Cuando esto sucede es porque nuestra interpretación de la Biblia está siendo moldeada por la tradición, la cultura o la razón. La tradición y la cultura, por ejemplo, hacen que nos relacionemos con Dios por medio de ritos y costumbres y no a través de Jesús. De esta manera tergiversamos el conceptos como salvación, justificación, santificación, sujetando todas estas cosas que son única y exclusivamente obra de Dios a una obra completamente humana, que solo trae frustración, celo y orgullo a aquellos que la practican. Una iglesia que su liturgia de adoración está centrada en ritos y ceremonias que son inalterables y estructuralmente rígidos, sin dar lugar a la flexibilidad y al cambio, es una iglesia que está enferma y que no solo se va a autodestruir, sino que intentará destruir consigo misma a todos los que están cerca de ella. Por otro lado, las personas que interpretan la Biblia a través de la razón son personas que se quedan con los beneficios morales e ideológicos de la Biblia, excluyendo por completo lo divino y sobrenatural de la misma. Es ver a Jesús como un político de éxito en su interacción con las masas, pero ignorar por completo que es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a revelarnos quién es el Padre. Y yo te pregunto, ¿crees que una iglesia, denominación o institución religiosa admitiría que está interpretando la Biblia por medio de la tradición y la cultura y no por medio de Jesús? ¿Cómo entonces podemos saberlo? Lee Mateo 7 del 15 al 20 para tu respuesta. ¿Qué síntomas puedes ver en tu iglesia local que demuestran que su interpretación de la Biblia está siendo moldeada por la tradición y la cultura? ¿Crees que un cristiano podría quedarse con los beneficios morales e ideológicos de la Biblia, omitiendo lo sobrenatural y divino? Otra de las cosas que pueden afectar nuestra interpretación bíblica son nuestros sentimientos y emociones. Esto no quiere decir que los sentimientos y las emociones sean malos o que no tengan lugar dentro de la relación con Dios, sino que estos no pueden ser el fundamento de nuestra teología y mucho menos de nuestras decisiones. Por ejemplo, muchas veces filtramos nuestras creencias a través de aquellas porciones de las Escrituras que nos hacen sentir bien o que crean en nosotros emociones positivas como alegría, satisfacción, placer, entre otras. También nuestros sentimientos y emociones pueden afectar nuestra interpretación de conceptos que aparecen en la Biblia y que se manifiestan en Dios de una manera muy diferente a cómo se manifiestan en nosotros. Algunos de estos conceptos o términos bíblicos que más malinterpretamos son celo, justicia, venganza, ira, disciplina y destrucción, porque las vemos a través del dolor, del pecado o de las experiencias personales que hemos tenido, pero no a través de la Biblia misma. Por ejemplo, si analizamos el término bíblico la ira de Dios y lo interpretamos según nuestros sentimientos y emociones tergiversados por el pecado, llegaremos a la conclusión que la ira de Dios es semejante a la nuestra. Sin embargo, si dejamos que sea la Biblia la que define el término la ira de Dios por nosotros, llegaremos a conclusiones completamente diferentes. Santiago 1:20 dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Otras versiones dicen: no obra la justicia de Dios. Y lo primero que podemos ver claramente en este verso es que la ira del hombre es diferente a la ira de Dios. La razón para esto, según el mismo verso, es que la ira del hombre no produce una vida justa como Dios quiere, o no obra la justicia de Dios, puesto que nuestra ira está llena de violencia y crueldad como resultado del pecado. En cambio, la ira de Dios sí produce una vida justa y perfecta justicia, porque no está contaminada de pecado, sino llena de la naturaleza de Dios, la cual es amor, según 1 Juan 4:8. Y yo te pregunto, según Jeremías 17:9, ¿por qué no debemos interpretar la Biblia por nuestros sentimientos y emociones? Cuando Jesús me revela a través de su nacimiento, vida, resurrección, quién es Dios
y yo me sigo aferrando a una idea de Dios que lo hace actuar semejante a mí, ¿estoy siendo llevado por mis sentimientos y emociones o por la revelación de la palabra de Dios hecha carne? ¿Será que mis deseos de venganza y justicia humana no me dejan ver a un Dios que quiere también la salvación de aquellos que me hacen daño? ¿Será que la esperanza de un Dios justiciero es lo que me motiva a mí a perdonar a mi enemigo, pero no amarlo? El bonus de esta semana está en el texto o en un texto bien conocido y dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Siempre se ha usado este texto para probar la vigencia o relevancia del Antiguo Testamento y la ley, ya que los profetas que lo escribieron eran los testigos de Dios y su testimonio es un mensaje divino de sabiduría y vida. También se ha usado como un medio para probar el espíritu de profecía y asegurar que aquellos que no creen en la ley no pueden tenerlo. Sin embargo, estas dos interpretaciones descontextualizan el texto para sacar una interpretación privada de él. Lo primero que tenemos que ver es qué es la ley y el testimonio y bajo qué luz vamos a interpretarlo. Ahora, si vemos el mismo texto, él nos sugiere cuál es la luz que tiene que mostrarnos el verdadero significado de la ley y el testimonio, y lo hace con la palabra amanecido. Solo la luz del sol o el lucero de la mañana pueden provocar un amanecer. Ninguna otra luz, por muy brillante que sea, es capaz de provocar un amanecer, y esto es bien importante. En el bonus de hace 2 semanas aprendimos el principio de 2 de Pedro 1:19, que nos muestra que el testimonio dado por los profetas es como una luz o como la luz de una antorcha que alumbra hasta que amanezca y el lucero de la mañana salga en los corazones. Por lo tanto, solo aquellos que han recibido la revelación o la luz del lucero de la mañana en sus corazones son los que han experimentado un amanecer en sus vidas y por lo tanto hablar conforme a la ley y el testimonio que reveló Jesús. ¿Quiere decir que Jesús dio una ley y un testimonio diferente al de los profetas? Por supuesto que no. Pero lo que sí hizo Jesús fue darle el verdadero sentido a la ley y al testimonio, porque solo Jesús manifestó perfectamente el carácter de la ley y dio un testimonio completo del carácter del Padre. En Juan 8:14 Jesús dice que su testimonio es verdadero. Y en Deuteronomio 19:15 está establecido que para que un testimonio sea verdadero necesita que sea confirmado por 2 o 3 testigos. Por lo tanto, para que el testimonio de Jesús sobre el carácter de Dios sea mayor que el testimonio de los profetas y por ende verdadero, necesita que sea confirmado por al menos 2 testigos. Y yo te pregunto, ¿quiénes son los testigos que confirman el testimonio de Jesús sobre el carácter del Padre? Lee Juan 5, del 30 al 38, Mateo 3, 17, Mateo 17, 5, Juan 5, 39, Juan 16, del 12 al 15 y primera de Juan 5, del 6 al 12 para elaborar tu respuesta. ¿Crees que Jesús tiene suficientes testigos como para que su testimonio sea verdadero? Si tu respuesta es sí, ¿crees que deberías renunciar entonces a cualquier otro testimonio sobre el carácter del Padre que no esté de acuerdo con el que dio Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué crees que en Apocalipsis 3:14 Jesús se presenta a la Odisea como el testigo fiel y verdadero? ¿Será que la Odisea no tenía el testimonio de Jesús y por lo tanto no es perseguida como Juan, según Apocalipsis 1:9? ¿Qué tiene que ver esto con los mentados en Apocalipsis 19:10, que al final del tiempo tendrán, al igual que los ángeles, el testimonio de Jesús? Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y quiero hacerlo dejando contigo una cita que me parece apropiada con el tema de interpretar la Biblia y en especial con el bonus de esta semana. Y dice así: la única seguridad consiste ahora en buscar como un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes, importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 270. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.
Como siempre te digo, es bien fácil conectarte con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like. O también puedes ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte a él. También puedes descargar nuestra aplicación, que de hecho te la recomiendo, porque si vas a la sección que dice Pastor, ahí podrás encontrar todas las notas de la semana. Y bueno, como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.